en su contexto. Versículos en contexto. Algo que se repite en la iglesia, lamentablemente, es que se toma un libro de la Biblia, se agarra un solo versículo y se dice cualquier cosa. Y no se toma en cuenta el contexto anterior del versículo y el contexto que sigue. De dónde viene el versículo y para dónde va. Eso no se toma en cuenta, sino solamente un versículo nada más. Y se repite en varios libros, enseñanza, predicaciones, que toma un versículo por aquí y otro versículo por allá, repitiendo lo mismo. No dice de dónde viene, ni dice para dónde va, aislando el versículo del libro. Y se repite mucho eso en la enseñanza. La forma correcta, si se cita un libro y un versículo, es hablar de dónde viene la conclusión de ese versículo, de dónde viene ese versículo y para dónde va. O sea, contextualizar el versículo en el libro. Eso es mucho trabajo, pero esa es la forma de hacerlo. Poner el versículo en el libro, quién lo escribió, los destinatarios, cuál es el propósito, qué dice antes y qué dice después. Esa es la forma correcta de hacerlo. Y por consecuencia, por tomar versículos fuera de contexto en la Biblia, estamos ignorando el autor, los destinatarios y el propósito del libro. O sea que el libro pierde toda la efectividad cuando se aíslan versículos. No sé si te ha pasado que escuchas una predicación y se toma un versículo, pero como si y se habla un tema que no tiene nada que ver con el versículo que se citó. Y empieza a hablar un poco de cosas y no dice nada que está relacionado con el versículo que se citó, lo que dice después el autor, nada de eso, sino su propio tema. Aísla todo. Vamos a hacer una práctica. Vamos a tomar Josué 24, capítulo 24, versículos 14 y 15 en la Nueva Versión Internacional, para hacer un ejercicio. El 24:14 dice, por lo tanto, este versículo exactamente implica que tiene que tomarse en cuenta el contexto. Por lo tanto, es una conclusión. Entonces hay que saber de dónde José llega a esta conclusión. O sea, él dice un poco de cosas aquí antes y después llega a una conclusión. Por lo tanto, entonces obligatoriamente tiene que saberse qué pasó antes. ¿Ve? Porque si no, el versículo pierde sentido. De nada vale que hablemos de este versículo porque no sabemos cómo Josué llegó a esta conclusión. Dice, por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Luego es un contraste, pero, una idea, ahorita un contraste, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Ok, muy bien, terminó el versículo, pero tenemos que saber el contexto. Cómo Josué llega a esta conclusión, con quién está hablando, qué pasó después. Tenemos que ver todo. Pregunta de observación. ¿Quién era Josué? Él es el autor. Él tiene la inspiración del Espíritu Santo y tiene que ser respetado y tomado en cuenta. Tenemos que saber quién es él y qué es lo que está pasando. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué Josué agarró y dijo esto? Por lo tanto, o sea, ¿por qué lo dijo? Luego, ¿a quiénes le está hablando? ¿A quién le está hablando él? ¿Qué pasó después? Después que habló esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Ves? Pero entonces nosotros de una vez arrancamos. Hay gente que agarra y toma esto que tiene que ver con nosotros sin tomar en cuenta el contexto. O sea, pierde la relación. No puede haber una aplicación personal si no hay una observación del versículo en su contexto. Ahora, hay 4 imperativos. Entréguense. Un imperativo es una orden. Entréguense, sírvanle, desháganse y elijan. 4 imperativos. Y estos 4 imperativos son aplicables para nosotros hoy. Entonces tenemos que conocer el contexto.
para hacer cómo afectó este imperativo a los destinatarios originales para poder aplicar el cómo nos afecta a nosotros también hoy. Interesante que es el Espíritu Santo que trabaja en esto, en revelarnos las Escrituras, darnos a conocer y llevarnos al momento que fue inspirado. ¿Qué tiene que ver este imperativo con nosotros? Entréguense, sírvanle, desháganse y elijan. Una conclusión de dónde viene un contraste, por qué lo contrasta. Hay que ver todo eso. Ok, ¿quién fue Josué? Su verdadero nombre era Oseas y Moisés se lo cambió. Y ahí está la cosa, ¿por qué le cambió el nombre? En Números 13:16 dice, estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. ¿Y Josué qué significa? Josué significa Jehová es salvación. Moisés era profeta y le cambió el nombre a Josué de Oseas a Josué por el trabajo que él iba a hacer. Josué iba a ser su sustituto y él iba a llevar a cabo las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Jacob y a Israel. Iba a cumplir esas promesas de la tierra prometida. Y le puso su nombre por el significado de lo que él iba a hacer. Jehová es salvación. Salvó a la nación judía y le dio la tierra prometida. Eso se ve en el libro. Luego Josué nació en la esclavitud egipcia. Él estuvo ahí. Parte de los egipcios en Egipto esclavizados. De un total de más de 1 millón de personas, Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida. De 1 millón de personas, solamente 2, Josué y Caleb, vieron la tierra prometida. Los demás no lo vieron. Y claro, nació una generación en este tiempo que estuvieron en el desierto, 40 años en el desierto, nació una generación también. Pero aquí está hablando de los que salieron de Egipto. 1 millón, solo 2 lo vieron. Y Josué fue uno de ellos. El otro es Caleb. Estamos viendo quién fue Josué. Fue el sucesor de Moisés. Subió al monte Sinaí con Moisés. En Éxodos 24:13 dice, Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Y tú lees más adelante, el versículo 18, el 14 y el 15, habla que estuvo 40 días y 40 noches como Moisés estuvo. Bueno, Josué estuvo con él. Era su asistente. Luego, en el libro de Josué, se divide en 4 partes. La primera es Josué guía a Israel a la tierra prometida, cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. El cumplimiento, una época muy clave. Y entonces está en el capítulo 1 al 5, en Josué, ese tema. Después del 6 al 12 habla de las batallas contra los cananeos. Josué es el libro más sangriento que hay en la Biblia. Habla de cuando Josué paró casi por un día el sol para seguir matando a los cananeos. Y hay que ver el contexto, por qué Dios mandó un juicio contra esta gente. Eso se ve en el libro. Luego de los capítulos 13 al 22, Josué divide la tierra prometida y del versículo 23 al 24, un discurso final de Josué. Discurso final de Josué. Y ahí justo está el versículo 24, donde estamos viendo los versículos 14 y 15. ¿Ve qué está pasando ahí? Josué está dándole discursos finales a Israel. O sea, es un tiempo importantísimo en el libro y en la historia de Israel. Los discursos finales de Josué. ¿Ok? Seguimos viendo. Ahora, ¿por qué Josué dijo lo que dijo en el 14-15 del capítulo 24 de Josué? El contexto del capítulo 24 es el capítulo final de su libro. Dios renueva el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de Abraham. Y Dios lo está renovando. Josué reúne a las tribus de Israel en Siquem para recordarle la fidelidad de Dios y renovar su pacto con él antes de su muerte.
El pacto con quién, con Dios, antes de la muerte de quién, de Josué. Es un punto importante, reúne a todas las tribus, va a renovar el pacto, va a morir Josué. Es el último discurso y el último capítulo del libro. Estamos contextualizando. Es lo importante de estos dos versículos. Luego, después de años de luchas y victorias, el pueblo se encontraba ahora en una posición de seguridad y estabilidad en la tierra que Dios les había prometido. Por eso es que es importante la renovación del pacto. La renovación del pacto y el cumplimiento literal de la tierra prometida repartida a los judíos. 4. El 24:2, Josué habla al pueblo y dice, aquí empieza el capítulo, ¿no? Entonces mira lo que está pasando aquí, que es un detalle de observación. Josué habla, pero mira lo que dice él. Así dice el Señor Dios de Israel. Él toma la posición de profeta y no es él el que está hablando, sino él está hablando en lugar de Dios. ¿Ve? Cuando dice, así dice el Señor Dios de Israel. Y empieza el argumento, porque en el capítulo 24 de Josué hay un argumento, hay una disputa, hay una discusión. Y eso no se ve a simple vista. Y si tú citas estos dos versículos nada más, sin ver todo el capítulo, estás perdiendo todo lo que está pasando. Llegaste a la mitad de la película está comenzada ya y entraste esto. No sabes nada de lo que está pasando. Ok, habla Josué, pero Josué está hablando en lugar de Dios. Después, en el 24, del 2 al 13, habla en primera persona 22 veces, porque Josué está tomando el lugar de Dios y entonces habla 22 veces en primera persona. Yo los liberté, los saqué, yo hice, yo 22 veces. Todo lo que Dios hizo por Israel en Egipto al sacarlos de ahí. ¿Ve? Interesante, porque Dios lo que está haciendo es renovando el pacto. Ok, Josué habla en el lugar de Dios y entonces ahora es que comienza Josué a hablar. Aquí habla en el lugar de Dios con 22 veces primera persona, pero ahorita habla él y habla justo en los versículos que estamos viendo. En el capítulo 24, 14 y 15, justo habla ahí. ¿Ves? Lo importante es saber el contexto del versículo. Justo habla ahí. Entonces Josué habla en lugar de Dios, José habla por él mismo y el pueblo responde. En resumen, el de 24, del versículo 16 al 18, el pueblo dice, eso no pasará jamás. ¿Qué no pasará jamás? Lo que Josué dijo. Él dice una cosa y el pueblo lo contradice. Y entonces viene Josué y habla otra vez. En el 19:20 habla Josué, ustedes son incapaces. Y empieza una discusión. Josué, el pueblo, Josué. Y entonces vuelve a hablar Josué otra vez. Vuelve a hablar el pueblo, en el 21. En resumen, el pueblo dice otra vez, eso no pasará jamás. O sea, el pueblo está contradiciendo todo lo que Josué está diciendo. En lugar de Dios, no, eso no pasará jamás. En sus propias palabras, no, eso no pasará jamás. Y después vuelve otra vez Josué a hablar. Del 22 al 23. Ustedes son testigos, desháganse de los dioses. La idea principal de todo el capítulo es esto. La idea principal de la renovación del pacto es esto, que tenían que deshacerse de los dioses. Luego habla el pueblo otra vez. Josué pueblo. Habla el pueblo otra vez. Al Señor serviremos. O sea, ellos dan pura excusa que eso de lo que tú estás diciendo no es con nosotros somos una maravilla. Pues. Eso no pasará jamás. Al Señor solo serviremos. Desháganse de los dos, sí está bien, al Señor solo serviremos. Pero Josué, como él sabía, es profeta y sabía que iba a pasar en el futuro, él insiste. Y habla Josué de esta piedra es testigo contra ustedes. O sea, Josué no les creía todo lo que ellos decían. No, al Señor serviremos, pero Josué no lo creía porque Josué sabía el futuro, lo que iba a pasar.
Ok, entonces a manera superficial esto es lo que está pasando en este capítulo 24 de Josué, y justo el 14 y 15 es lo que José dice después que habla Dios 22 veces para renovar el pacto. Luego, 14 veces Dios habla, 14 versículos Dios habla. 6 versículos el pueblo habla y 4 veces Josué habla. Y lo que Josué le dice 4 veces es: ustedes son incapaces, ustedes son testigos contra ustedes mismos, desháganse de los dioses, esta piedra es testigo contra ustedes. El problema principal era este: deshacerse de los dioses. Ahora, para una aplicación personal, ¿cuáles son nuestros dioses? Porque imagínate lo que está pasando aquí. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido deportados. Esto fue lo que pasó después de ese discurso. Después de lo que Josué dijo, en el futuro pasó esto, y Josué ya lo venía a venir. Fíjate las dos cosas. Adoraban al Señor y servían también al mismo tiempo a sus propios dioses, las dos cosas juntas. Alababan al Señor y servían a los dioses. Ahora, ellos fueron castigados por servir a los dioses y fueron deportados. La ira de Dios se vino contra Israel porque Israel no corrigió eso, siguió con los dioses y seguían con él al mismo tiempo. Se vino la ira de Dios, Israel fue dividido, el reino del norte, el reino del sur, fueron cautivos a Babilonia, y aquí están deportados y siguen igual. Siguen igual como si no pasara, aquí están en el tiempo de corrección y siguen igual como si no hubiera pasado nada. Lo leemos otra vez. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones a donde habían sido deportados. Estaban deportados. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cuáles son nuestros dioses? Fíjate, nuestros dioses podrían ser todo lo que toma el lugar de Dios. Esos son nuestros dioses. El dinero, la seguridad, la reputación, la familia, la debilidad que tenemos, el sexo, la comida, el materialismo, la reputación y nosotros mismos, tomando el lugar de Dios. Estos son nuestros dioses. Ahora, ¿cuál de estos 10 dioses es el peor de todos? El más peligroso, el peor de todo. ¿Cuál sería? El dinero, la seguridad, la reputación, el sexo. El peor de todos es este que está aquí, nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos los que hacemos todas estas cosas que están aquí. Por eso que Dios habla de dioses. Y el más peligroso que tenemos nosotros es esto. Esto para identificarnos con el mensaje de Josué a Israel. Ese mensaje está actual para nosotros igual. Fíjate lo que pasó en Génesis, para tener una idea de lo que está pasando aquí. En Génesis 3, del versículo 4 al 5, en la Nueva Versión Internacional dice, esto es muy conocido, dice: pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. O sea, que le dijo que Dios es un mentiroso, que Dios le dijo que si comía de ese fruto iba a morir, y entonces Satanás le dice que no eso no es cierto, y Dios es un mentiroso. Porque nosotros tocamos solamente el efecto, pero no la causa. ¿Por qué Eva tomó del fruto? De lo que se enfatiza, no, que tomó del fruto una manzana, pero la Biblia no dice que fue una manzana. Tomó del fruto y del fruto y del fruto. Sí, pero ¿por qué lo hizo? Y entonces el 5 lo dice. Dios sabe bien, este es Satanás hablando, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos, y miren lo que dice, y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y por eso es que Eva tomó del fruto. ¿Por qué? Porque quería ser como Dios. El principal problema del punto 10 que vimos aquí, que los dioses somos nosotros mismos y hacemos las demás cosas que están aquí. Josué
24, 14, 15. Esta es otra versión. Esta es la nueva traducción viviente. Es una traducción, está originada también en los originales en el hebreo. Pero es más que todo una traducción. Dice así: por lo tanto, otra vez la conclusión. Y empiezan los imperativos. Este primero: teme al Señor y sírvelo. Segundo imperativo: con todo el corazón. Tercer imperativo: echa fuera para siempre los dioses que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Versículo 15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Mira cómo se toman los imperativos. Teme. ¿A quién? Al Señor. No al hombre, al líder, al gobierno, a otras personas, sino que teme solamente al Señor. Sírvele. ¿Cómo? Define el imperativo: con todo el corazón. Echa fuera para siempre, otro imperativo: ¿qué? ¿Cómo? Los dioses. Todos y cada uno de ellos. Luego dice el tercer imperativo: elige hoy, dando lo importante que son los otros imperativos que se habló antes. Y después dice Josué: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Es una decisión personal, la tienes que tomar tú, así tu familia no la tome, la tienes que tomar tú. Entonces nosotros uniríamos todas las ideas, lo que dice la versión internacional: entréguense en los 4 imperativos, lo que dice la nueva traducción viviente: teme, y lo que está hablando este versículo es a entregarse y temer a Dios. Y lo entendemos bien claro porque Israel tuvo consecuencias por no hacer eso. Luego el segundo imperativo: sírvele, sírvelo, sirve a Dios. ¿Ve? Entonces una cosa ayuda a la otra. Si te entregas y temes al Señor, entonces por consecuencia le sirves a Él. Si no le sirves a Dios, entonces eso quiere decir que no te entregaste y no le temas a Dios. El tercer imperativo: desháganse, en la internacional, la nueva traducción viviente: echen fuera para siempre los dioses. Tercer punto: deshacerse y echar fuera para siempre los dioses. Una cosa lleva a la otra. Me entrego, le sirvo, y para poder servirle tengo que deshacerme de los dioses. Luego dice internacional: elige, nueva traducción viviente, elegir servir a Dios. Esta es la conclusión de los 3 imperativos. ¿Cómo se elige servir a Dios? Temiéndole a Él, y porque le temo, le sirvo. Y porque le sirvo, me tengo que deshacer de los dioses. El punto que Josué estaba tocando cuando estaba renovando el pacto a Israel. Aplicación: ¿cuáles son nuestros dioses? Dice que tenemos que deshacernos de ellos, acabar con esos dioses. Interesante para como hacernos entender este punto lo que dice Romanos 8:13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si nosotros le servimos a estos dioses, vamos a morir espiritualmente. Y la forma para acabar con esos dioses es por el Espíritu. Más si por el Espíritu. Pero no es que el Espíritu va a hacer todo y yo me quedo de brazos cruzados. Haced morir. Por el Espíritu yo hago morir los dioses que tengo en nuestras vidas. Arranca por el Espíritu. Obedezco eso que el Espíritu me está diciendo, que me está inquietando, que me está dando convicción.
obedezco a eso y entonces hago morir esos dioses que todos y cada uno de nosotros tenemos.